Mi tierra está preñada de vida en esta noche de dolor, esperando que despunte el alba con un hombre nuevo, Señor. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Enrique Ángel Angelelli Carletti nació en Córdoba el 18 de julio de 1923. Fue el primer hijo de Juan Angelelli y Celina Carletti, italianos inmigrantes. Entró al seminario de Nuestra Señora de Loreto a los 15 años de edad. En 1947 fue enviado a terminar sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Fue ordenado presbítero el 9 de octubre de 1949 a la edad de 26 años y continuó luego sus estudios de licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. Angelelli fue un obispo católico argentino y padre conciliar en el Concilio Vaticano II, durante el cual apoyó públicamente las posiciones renovadoras. El 24 de agosto de 1968, Angelelli asumió como obispo de la diócesis de La Rioja, designado por el Papa Pablo VI. Les acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro, que les habla el mismo lenguaje. Un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. Quiero ser un riojano más. Por eso, desde ahora les dice, mi querido pueblo riojano. Lo que aparecía como el camino al ostracismo se transformó en el escenario episcopal que movilizó a los amplios sectores riojanos sumidos en la postergación, promoviendo la formación de cooperativas de campesinos y alentando la organización sindical de los peones rurales, los mineros y las empleadas domésticas. Monseñor Enrique Angelelli, designado obispo de La Rioja en el año 68, y llega en agosto de ese año. La provincia de La Rioja no podía ser peor. Es una provincia olvidada durante 100 años desde las derrotas montoneras, y era una provincia que vegetaba, que expulsaba a su población hacia el sur del país, que no tenía institutos educativos, que estaba hackeada por enfermedades como mal de Chagas, tuberculosis, bocio. Y a partir de la llegada de él, que yo en el libro lo califico como el huracán Angelelli, empieza una transformación, sobre todo desde un punto de vista anímico. Los psicólogos sociales sabrán decir mejor este cambio, porque Angelelli se impregna de toda la historia, riquísima historia del riojana, siglo XIX, que dio a caudillos como Facundo, el Chacho, Varela, que La Rioja peleó por un orden político federal más justo, peleó y perdió, y al perder se padeció esa derrota durante 100 años, olvidada del poder central, Buenos Aires y las zonas de mayor desarrollo, y eso produjo que La Rioja fue exangüe, ¿no? Se quedó sin sangre, sin sus hijos. Entonces Angelelli viene y le devuelve un poco a La Rioja esa autoestima, diríamos. Para hablar de términos históricos quizás no corresponda, pero la gente que vivió ese proceso, con un Angelelli que ha dicho, ustedes tienen que ser los sujetos de su propia transformación, y él se convirtió en un ejemplo. Yo le llamé el huracán Angelelli porque ofició en este marco de pobreza como un gran acicate para transformar y para que los riojanos recuperen su esperanza, sus ganas de vivir, tomen el destino en sus manos, organizándose en cooperativas, mejorando las viviendas y sobre todo, en el caso particular de Angelelli, luchando contra el gobierno provincial en algunas políticas muy puntuales como las de la tierra y demás.
La diócesis riojana incrementó significativamente el número de sus sacerdotes y de parroquias durante su ministerio episcopal. Caracterizado por su fuerte compromiso social, formó parte del grupo de obispos que se enfrentó a la dictadura militar iniciada en la Argentina en 1976 y autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Asumamos este grito en todo lo que tiene de verdadero, auténtico, dramático, porque existen argentinos que se mueren de hambre, que sufren de marginación material o moral, que son excluidos de la mesa de los argentinos que ostentan el poder. El obispo Angelelli fue ante todo un elegido de Dios, que para la responsabilidad y la misión que él sintió que era la suya, Dios lo preparó con toda la riqueza humana, intelectual, afectiva para cumplir esa misión. Él vino acá realmente, como fue toda su vida, como un pastor, y un pastor que da la vida por sus ovejas, un pastor cercano, Monseñor, el Papa actual diría un pastor con olor a oveja, muy cercano a la gente, valorando mucho el ser humano, más allá de su ideología o religión, y con una especial predilección y escucha para la gente más humilde. Él quiso estar en ese aniversario y donde, bueno, de nuevo, como años antes se había interesado en el tema para dar su apoyo, trayendo al Papa Negro, el Padre Superior de los Jesuitas a nivel mundial. Acá también vino a dar con su presencia y con su palabra el testimonio de la ortodoxia y no solamente doctrinal, sino práctica de la actividad y el apostolado de Monseñor Angelelli. Fue una visita llena de significado. Su sola presencia, aunque no hubiera hablado, ya significaba de por sí un aval y una conformidad con lo que había significado el obispo. Si yo quiero que me respeten en mi fe, en mi sinceridad, en mi honestidad, en lo que creo y en lo que vivo, no puedo hacer menos de atribuirle el mismo derecho y el mismo respeto, no importa que no sea de mi religión o de mi creencia o de ninguna. Uno no cree que, así como puede haber ateos o por enovismo, por figuración o por conveniencia, también los puede haber profesando una religión. Y así como hay gente cabal, honesta, que cree en Dios y se siente reinterpretado e integrando en una religión determinada, también por parte del ateísmo. No tenemos que pensar que porque son ateos son malas personas o están buscando otras ventajas de ninguna manera. El mismo respeto que nosotros pretendemos para nosotros, basado en nuestra honestidad, tenemos que también reconocerla en los demás. En el año 1976, Angelelli peticionó al coronel del ejército Osvaldo Pérez Bataglia, nuevo interventor de La Rioja, para obtener información sobre el vicario de la diócesis de La Rioja y 2 miembros de un movimiento de activistas sociales detenidos por los militares. Al no obtener respuesta, viajó a Córdoba para hablar con Luciano Benjamín Menéndez, por entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército. Menéndez advirtió amenazante a Angelelli: es usted quien tiene que tener cuidado. Ya su primer incursión en La Rioja, que fue el día que asumió, con una homilía que se salió de lo tradicional, de lo formal, y que fue a ahondar en que venía a una tierra con historia y que quería asumir esa historia, asumir a este pueblo, hacerse uno más. Incluso rompió con también una tradición que era que el obispo
era una referencia, si bien cultural y social, pero sobre todo era para la Iglesia Católica y los católicos y nada más. Sin embargo, él en esa homilía de apertura a su ministerio pastoral dijo que él venía a ser amigo de los creyentes y de los ateos, de los pobres y de los ricos, de los del campo y de la ciudad, de los católicos y de los que eran de otras profesiones cristianas. Eso cayó bien en muchos sectores, para otros fue una novedad, como una interpelación, y para otro grupo fue un insulto. Por eso desde el vamos ya muchos no lo querían tanto, ¿no? Con toda esa apertura al diálogo interreligioso, que es lo que había surgido en el Concilio Vaticano II, de una iglesia que ya no está a la defensiva ni encerrada en sí mismo, sino que comparte y que descubre cosas comunes que se tienen con otros sectores religiosos, con otros grupos religiosos. Y eso Angelelli fue un pionero, porque en ese momento todavía había mucho temor a asumir este desafío de la unidad de los cristianos, de trabajar juntos cristianos con ateos, cristianos católicos con cristianos evangélicos. Todavía marcaba mucho esa idea de que los católicos éramos mejores, que los otros eran un poco de demonio. Y romper eso, y bueno, ya Angelelli lo rompió. Angelelli humanizó la religiosidad, la fe. Para nosotros que teníamos esa idea del sacerdote, que incluso el sacerdote es muy bueno, pero que marcaban una distancia. Angelelli, sin embargo, como que también rompió eso de que el sacerdote es uno más del pueblo y que tiene que estar al servicio de ese pueblo. Angelelli, desde la fe, lo vemos como un gran hombre de fe, pero también con una gran humanidad, como un ser humano con todas las letras, con una gran capacidad de lo que uno cree que debe ser el ser humano, de compromiso social con su medio, de jugarse por ideales, de no estar escondido o sin mancharse. Él hablaba, hay que meterse en el barro, era una expresión de él, y meterse en el barro es eso, asumir la condición humana a fondo, que había que demostrar y estar cerca de la persona adicta, del alcohólico, del que se equivocaba, del que era mal visto, del que sufría, del enfermo, del excluido, el que era tenido como una persona rara o lo que fuera, que había que estar con todos y con todos estar identificado para enseñarles justamente desde la fe y desde el Evangelio el valor de la dignidad humana. El 4 de agosto de 1976 apareció el cuerpo sin vida del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, en la Ruta 38. Su cadáver estaba tendido en medio del asfalto, con los brazos en cruz mirando al cielo. Su muerte fue presentada por las autoridades militares como accidente automovilístico, pero siempre se sospechó que se trataba de un asesinato encubierto, hasta que casi 38 años después, el 4 de julio de 2014, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados a cadena perpetua. A Monse lo conozco en la calle Francisco Celada, al 180 aproximadamente. Jugábamos con otras vecinas debajo de un terebinto grande que había, y venía un sacerdote todo vestido de negro en bicicleta y comiendo una manzana. Así lo recuerdo, así lo conocí. Y se paró a conversar con nosotras y ahí nos dijo que él era el obispo, que era Monseñor Angelelli. Y a través de Monse fuimos descubriendo, yo particularmente descubro que era la iglesia. Hasta el momento era el templo, pero a partir de esta pastoral que lleva adelante, muy fiel al Concilio Vaticano II, no me imaginé jamás de que fueran a matarlo. Y me pasa que cuando venía, el día que lo matan a él, venía en un taxi,
yo yendo al barrio San Martín y en la esquina de la iglesia Santo Domingo escucho que había tenido el accidente Monseñor Angelelli, y allí me bajé y fui hasta la catedral, a donde las campanas, la verdad era impresionante porque sonaban todas las campanas de todas las iglesias, y llegué a la catedral, a donde lo vi al padre Nestal, al padre Almirante, en ese momento al padre Ortiz, que estaban quebrados en el patio del obispado y también aturdidas por lo que nos decían que estaba pasando. El 4 de julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella por el homicidio del obispo Enrique Angelelli ocurrido en 1976. En los fundamentos de la sentencia se afirma que los hechos sucedidos el 4 de agosto de 1976, que terminaron con la vida del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad imprescriptibles e inadmisibles. Este es el cuerpo de Cristo y esta es su sangre. No hay poder humano que pueda hacer realidad semejante presencia, sino la del hombre débil que ha recibido, sin embargo, el poder de Dios. La primicia de la sangre sacerdotal ha sido vertida en esta tierra de los llanos. Véanla con ojos de fe. No la miren con ojos de rencor ni de resentimiento. Doloridos, con lágrimas, sí, pero con ojos de fe. Pocas semanas antes de la sentencia, la investigación judicial había recibido un impulso imprevisto desde la Santa Sede, cuando el Papa Francisco remitió 2 documentos, hasta entonces secretos, que resultaron un aporte significativo para la causa. En su última homilía, Monseñor Angelelli dijo: Cristo nos enseña a ser humildes como la paloma y astutos como la serpiente. Nos manda tomar la cruz de cada día y seguirlo. Nos manda a ser mansos de corazón y tener alma y corazón de pobres. Él nos manda a buscar a los más necesitados, porque son los privilegiados del Señor, y no rechazar a nadie, porque suya es la respuesta para todos los hombres y para todo hombre, aunque se quiera dudar de esta verdad. Todo hombre es mi hermano. Esto es el Evangelio. El 4 de agosto de 2006, al cumplirse 30 años de su muerte, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco, celebró una misa en la Catedral de La Rioja en memoria de Angelelli. Dijo: el obispo removió piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio y se empapó de su propia sangre. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Siembra Angelelli en el corazón.